¿Qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga descanse en paz. Que descanse en paz. A ese lo creyeron como el Salvador. Creyeron que era Dios. Y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios de Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 20. Donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando. Pues miren lo que estamos pagando, lo que dice las Sagradas Escrituras. Oiga. Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro. Un gobernante como el de Venezuela. Siga. Y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las parábolas al pueblo. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió y lo enterraron, que lo que decía esa mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, mire lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente, lo hirió el ángel del Señor. No es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos. Por no haber devuelto a Dios el honor. Por no haberle dado devuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en el pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá. El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela. Está escrito con un punzón de acero. Está escrito con un punzón de acero. Con una punta de diamante.
está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares y sus postes sagrados los recuerdan debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros. Venezuela, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros los entregaré al saqueo. Todos han saqueado a Venezuela. En pago por todos tus pecados. En pago de todos sus pecados. Tan rico mi país, más rico que cualquier otro. Lo han saqueado, se han robado sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo inventaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país. Y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavos dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Sigan. Y te haré esclavos de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Pueblos, no se ponga bravo con los venezolanos porque a lo mejor le robó algo. Pero es que si no roba, ¿qué va a comer? Usted también haría lo mismo. Cuando sale con sus hijos y no tiene que comer y sus hijos están muriendo de hambre, dime qué haría. Fui forastero y me hospedaste. Tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país, muerto de hambre, necesitado. Verás si eres buen samaritano. Verás si practica lo que dice el Señor. El juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Esos venezolanos que llegaron, que no tenían que comer y tú les diste de comer. Vengan, bendito de mi Padre, al reino celestial. Chávez, presidente de Venezuela, robó tanto dinero y tenía tanto dinero y el día que se murió no se llevó ni un bolívar, se llevó porque él era simplemente un administrador que malgastó y robó, hizo lo que quería, que Dios le perdone. Pero ejemplo tenemos, y si no se llevó nada quiere decir que eso no era de él, no era de él, pero perdió la oportunidad de hacer el bien. Pero con el dinero lo malgastó, hizo el mal. Y ahora todo un país en ruina, en miseria, en desgracia. Por un administrador que pensó que ese dinero era de él. Y no era de él. Para la muestra un botón, no se llevó ni un bolívar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Y esto ya sé lo que voy a hacer es para que no nos pase lo de Chávez. Que nos muramos con las manos vacías ante Dios por haber malgastado el dinero. Chávez, con el dinero mal robado, mal ganado que le quitó a los venezolanos, se hizo amigo de Cuba, le dio petróleo,
le dio petróleo a China, le dio petróleo a Rusia, le dio a Bolivia, le dio a Ecuador, se los ganó a todos con la plata de los venezolanos. Más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. ¿Se ganó a cuántos? ¿Con el dinero de él? No, con la riqueza de nosotros. Y a nosotros nos dejó la miseria. Son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. ¿Por qué ustedes y yo no hacemos lo mismo? ¿Por qué no nos ganamos a los pobres que son los herederos del cielo? ¿Por qué no nos ganamos los bienes de arriba con el dinero que tenemos? A ver, en vez de decirle a Cuba, tome para que me apoye y se imponga el comunismo en Venezuela, nosotros decimos a los pobres, tome, recibe, para que cuando yo me muera pueda entrar al cielo, usted me reciba en el cielo. ¿Por qué nosotros los creyentes no miramos un proyecto hacia adelante, no pensamos en grande? ¿Por qué no nos proyectamos a futuro? ¿Y por qué los hijos de las tinieblas sí se proyectan en futuro? ¿Por qué ahora ningún país puede hacer nada por Venezuela? Dijo uno, era un hombre que hablaba muy rectamente, decía las cosas muy rectamente, por televisión, por prensa, por todo. Y entonces el gobierno comenzó a hacer cosas malas y todo el mundo esperaba que ese hombre hablara y dijera algo. Y el hombre hablaba de todo menos de lo que estaba haciendo el gobierno. Y un día un periodista lo enfrentó y le dijo, hermano, ¿por qué usted no habla nada de lo que está pasando en el país? ¿Por qué no dice nada en contra del gobierno? Mire la desgracia que está llevando a Venezuela y usted callado. Y digo, porque yo desde pequeñito me enseñaron las normas de educación y me dijeron que uno con la boca llena no habla. Uno con la boca llena no habla, se calla la boca. ¿Por qué los países no hacen nada por Venezuela, por educación? Con la boca llena no hablan. No pueden hacer nada. Le mojaron la mano con petróleo, con dinero. Dicen por ahí, pero no hacen nada. Todos se beneficiaron de Venezuela. Todos probaron a Venezuela. Todos se aprovecharon del caído. Todo el mundo hace leña. ¿Por qué no hacen nada los países por Venezuela? Por educación. Porque el gobierno les mojó la mano, les tapó la boca con un bozal de arepa, porque les dio petróleo, porque les dio dinero, porque les ayudó y ahora les dice que yo les ayudé. Y todos tienen que decir, si es verdad, sí es verdad. O si no, ¿cómo se ganaron a los países? Y todo el mundo ve que los venezolanos están muriendo de hambre, pero nadie hace nada por respeto a aquel que le tapó la boca, le llenó la boca de comida. Pero dice Jesús, si eso lo hacen los hijos de las tinieblas, ¿por qué nosotros, los hijos de la luz, no somos capaces de aprovechar ese dinero que Dios nos ha dado para ayudar a los pobres y después el día en que yo muera pueda encontrar quien me reciba en su casa en el reino de los cielos? Si hoy escucha la palabra de Dios, debe hacerlo del administrador. Ya sé lo que voy a hacer. Antes de que me llegue la pelona, yo voy a ver a qué pobre voy a ayudar con la plata que yo tenga, con el dinero que Dios me ha dado, porque soy un simple administrador. Y voy a pensar en grande, y voy a pensar en futuro. ¿Por qué los comunistas sí piensan en futuro y piensan en grande? ¿Y por qué miran hacia adelante para ganarse a los demás? ¿Y por qué nosotros no nos ganamos a los pobres para cuando lleguemos al cielo? Sigue. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio. Repita. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos. Para hacerse amigos. Ahí en el cielo. No aquí en la tierra como hacen los comunistas. Como hicieron el gobierno de Venezuela. No. Vamos a ganar amigos en el cielo. Sí. Para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas.
los van a recibir a ustedes en las moradas eternas si ustedes fueron capaces de desprenderse del dinero para ayudar con el necesitado. Jesús hoy lo promete. Hoy Jesús lo dice y su palabra no fallará. Fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la tilde, la I de la palabra del Señor. Ganen amigos en el cielo que te reciban el día en que muera y te permitan entrar en la morada santa, porque dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y observen que con esta palabra que dice, a ver, ¿cuánto debes tú? Pon esto, ¿cuánto debes tú? Pon esto. Jesucristo nos está enseñando que así es como se hacen los pobres de espíritu. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Aquel que teniendo riquezas se desprende de ellas, y al desprenderse se hace pobre, pero lo hace por ayudar a los más necesitados. Entonces es un pobre de espíritu. No es pobre por desgracia, no es pobre por mala suerte, es pobre porque él mismo, libremente, por fe y con un proyecto cristiano de que lo reciban en el cielo, él es capaz de desprenderse de las riquezas terrenas para ayudar a Petronilo y a doña Pánfila que necesitan. Entonces él no es pobre, él es pobre de espíritu. Es pobre porque quiso. Es pobre porque su espíritu proyectado hacia el reino de los cielos, su espíritu lleno de fe, es capaz, lo mueve, lo empuja a desprenderse de lo que tiene para ayudar al necesitado.